Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Buenos días, mis amados amigos y hermanos. Es un placer estar este día compartiendo juntos este tiempo especial de recordación de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es esa confianza del cristiano de que algún día estaremos todos juntos en la presencia del Señor para alabar y glorificar su nombre. Y es gracias a ese sacrificio de Jesús en la cruz que nosotros podemos tener salvación y vida eterna. Señor, te agradecemos infinitamente el regalo de la salvación. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, por venir, Señor, a este mundo a salvarnos. Gracias, Padre, porque este mensaje poderoso es real hoy y por siempre. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Bendice a cada uno de mis hermanos que están
congregados, que están aquí conectados. También, Señor, por todas las personas que van a estar también sintonizando y van a estar escuchando tu palabra en este tiempo, en este culto de celebración, Señor, de recordación acerca de tu muerte. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Te entregamos todo lo que vamos a hacer en este día, que sea para tu honra y para tu gloria. Amén. Y les invito, mis hermanos, para que puedan abrir sus Biblias y buscar en el libro de Marcos, el capítulo 15, los versículos del 21 al 41. Y vamos a estar leyendo acerca de la crucifixión y muerte de Jesús. El Marcos, capítulo 15, los versículos del 21 al 41. Y dice así la palabra del Señor. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver quién se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactan, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Mas Jesús, dando gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacob, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. El Señor añada bendición a su palabra. Sigamos entonces alabando el nombre del Señor en este día.
cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo me hace servir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus falsos no quiero, a Cristo le voy a cantar. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que de la hermosura del Rey que me lleva a salvar, ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Buenos días, hermanos en Cristo de la Iglesia Bautista La Boca, amigos, conocidos, familiares, amigos fieles a nuestro Padre, hermanos todos. Oiga, mi testimonio es acerca, o para decirle acerca de lo que yo conozco, he enfrentado al conocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y lo que para mí significó la crucifixión en Él. La crucifixión donde Jesucristo sufrió, estuvo en una cruz, sufriendo los dolores de latigazo, sufriendo las manos clavadas en una cruz, sufriendo por una corona de espinas, sufriendo también por el calor, la angustia y la desesperación de los que estaban viéndolo ahí en esa cruz también. Todo eso que sufrió Él y todo lo que recibió de los dos ladrones también que estaban al lado de Él, para mí significó algo muy importante. Para mí Jesucristo no murió por el gusto. Para mí esos golpes y esas heridas que Él recibió me tocaban a mí por mis pecados. Rogando a Dios que todos ustedes y todos nosotros aceptemos esto como un motivo de salvación, como lo que es, como aceptar a Jesucristo y sentirnos salvos en Él. Pero no se trata de decir que yo soy salva y de los dientes para afuera, sino de los dientes para adentro. Significa el amor, la fe y la convicción de que Él es nuestro Salvador. Y que Él no hizo, para mí Jesucristo, Él no hizo eso por el gusto, Él lo hizo porque me ama, porque nos ama, porque Él es el Hijo de Dios y Él vino de su inmensa gloria, vino a sufrir para dar el precio por nuestros pecados, un precio muy alto que dio, pero aún así lo dio por el amor. En todo esto, eso es lo que significa. Para mí Jesucristo lo es todo. Y por lo cual yo lucho por ser digna hermana de Jesucristo.
digna discípula de Jesucristo. Lucho contra mi misma naturaleza. Todo está claro para mí. 2 simples mandamientos que dio Jesucristo y todo lo que sufría en la cruz y todo eso, tendría que estar ciega. Y aún estando ciega, dejaría de estar ciega porque oía lo que Él hizo por nosotros. Veía porque hacían películas basadas en ese hecho de ese hombre tan poderoso y maravilloso. Nos dio amor. En todo momento en lo que caminó en la tierra, nos dio amor. Desde que nació hasta la cruz, nos dio amor, nos enseñó. Ahora nos toca a nosotros ser la estatura de varón valiente, el varón perfecto. Y valiente, claro está, porque para eso se necesita valentía, verdaderamente una valentía bien brava. Y Dios mío, esos latigazos que él recibió, yo era culpable, usted era culpable, todos somos culpables. Pero qué bonito es decir, Padre, me arrepiento que por mí Jesucristo sufrió esos golpes, esas heridas. Padre, te pido perdón, acepto a tu Hijo como mi Señor y Salvador, porque Él no murió en la cruz por el gusto. Cuando Él murió en la cruz, me salvó porque yo lo acepté como mi Salvador. Yo estoy consciente de que Él es hijo tuyo. En todo esto también pido por la paz, el amor, la misericordia de Dios para toda la Iglesia Bautista de la Boca, para todas las personas que son y se han declarado mi familia, amigos, y también para los que se han declarado hasta mis enemigos, porque yo no tengo enemigos. Yo, en mi corazón, yo no tengo enemigos. Las personas se declararán mis enemigos, pero yo oro por ellos. Yo oro por ellos porque ese es, yo no amo a Dios de los dientes para afuera, yo amo a los dientes para adentro. Y amar a Dios es amar a su prójimo, aunque se haya declarado su enemigo, porque no lo declaro yo. Ellos se declaran mis enemigos. Bueno, y en todo esto, pido por el país también. Hermanos, roguemos por nuestro país, que le dé sabiduría, que Dios en toda su misericordia le dé sabiduría a los gobernantes de este país, que le dé sabiduría a los líderes de nuestra iglesia, que le brinde esa fe y esa confianza en creer en un Dios poderoso, que es dueño del oro y la plata, que es dueño de todo. Que siento que si amamos a Dios, debemos abrir todas las iglesias, todas, absolutamente todas, ninguna se debe quedar cerrada, porque todos necesitamos. Y ahora es tan poquita gente que puede ir a la iglesia por la ley de Dios, por la ley que ahora nos está mandando este gobierno. Todos necesitamos congregarnos. Todos necesitamos y roguemos a Dios que esta pandemia pase rápido para que así podamos congregarnos. No podemos echar para atrás, sino para adelante. Para adelante en el amor de Cristo, para adelante. Esforzado y sé valiente, esforzado y sé valiente, esforzado y sé valiente. Mas yo no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mas yo no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mas yo no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es bien claro. Bien claro, hermanos míos, los amo en el amor de Cristo y que la paz y la misericordia de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios Padre, nuestro Dios y hermano Jesucristo, Hijo de Dios, y su Santo Espíritu esté con nosotros. Hasta pronto, hermanos, si a Dios así me lo permite. Bendiciones.
La cruz excelsa al contemplar, do Cristo allí por mí murió. Nada se puede comparar a las riquezas de su amor. Ve en su rostro, manos, pies, las marcas vivas del dolor. Es imposible comprender tal sufrimiento y tanto amor. El mundo entero no será la viva digna de ofrecer amor tan grande sin igual. En cambio exige todo el ser. Amén. Vamos a leer el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo del 32 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándoles vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El Señor Jesucristo te hace una invitación urgente que determinará el futuro eterno de tu alma. Dice Mateo capítulo 11, versículo del 28 al final: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En la cruz, el Señor Jesucristo culminó su obra
y rescató al hombre. Estando en la cruz, el Señor Jesucristo mencionó 7 frases famosas para Semana Santa. 3 de estas palabras se dirigen al Padre. En Lucas 23 tenemos la primera palabra dirigida al Padre y la última palabra, la 7ª palabra dirigida al Padre. También 3 de esas palabras se dirigen a la gente. Y aquí en Lucas 23 encontramos las palabras donde se dirige al ladrón, diciéndole: hoy estarás conmigo en el paraíso. A última hora, al borde de la muerte, un malhechor, un ladrón, uno que ya no tenía esperanza de vivir, acepta la invitación que el Señor hace: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Pero eran 2 ladrones. Dice que versículo 39 de capítulo de Lucas 23, que eran 2 los colgados junto al Señor Jesucristo, pero solo uno iba a estar en el paraíso con el Señor. Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El paraíso de Dios. Jesucristo murió y fue al paraíso de Dios. El paraíso de Dios es el lugar a donde van a parar todos los que mueren, que han aceptado la invitación del Señor Jesucristo y creído en Él. En el paraíso de Dios está el árbol de la vida, para que comas y vivas para la eternidad. Ese árbol es Jesucristo. Él dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. No dijo que tendrá, hablando de después de la muerte, sino que tiene. En el momento en que cree en el Señor Jesucristo, tiene vida eterna. La persona que cree en el Señor Jesucristo empieza a disfrutar de la vida eterna desde esta vida. Es como si estuviéramos en el paraíso de Dios. Sería como el apóstol Pablo dijo, que subió al tercer cielo, al paraíso de Dios. El ladrón en la cruz iba al paraíso de Dios. Empezamos a vivir la vida eterna desde el momento que creemos o recibimos al Señor Jesucristo. Jesucristo es el paraíso de Dios. Creer a Jesús, creer en Jesús, es estar con Jesús. ¿Qué tenemos que hacer para estar con Jesús en el paraíso? De esta escena del ladrón en la cruz junto al Señor, sacamos 3 requisitos para cumplir, para recibir del Señor tan magna promesa: hoy estarás conmigo. El primer requisito lo encontramos en el versículo 40. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Ese es el primer requisito, temor de Dios. El segundo requisito lo encontramos en el versículo 41. Nosotros, la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. El ladrón en la cruz se arrepintió, es el segundo requisito. Temor de Dios, arrepentirse. Y el tercer requisito lo encontramos en versículo 42. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este es el tercer requisito: creer en Jesús, aceptar lo de Jesús. Primer requisito, temor de Dios. Segundo requisito, arrepentimiento. Tercer requisito, creer en Jesús. Y estos son los requisitos que hay que llenar para poder recibir del Señor: hoy estarás conmigo. Hablemos un poco más de estos requisitos. El temor de Dios. Temor a Dios o temor de Dios, el respeto a Dios, dependencia de Dios, obediencia a Dios, admiración de Dios, sumisión a Dios. Adán y Eva fueron establecidos en el huerto de Edén en un paraíso. Dice Génesis capítulo 2, versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Un huerto en donde no faltaba nada. Eso es un paraíso. No hace falta de nada. Todo es suficiente. Cuando pecaron, llegó el miedo, acusaciones, vergüenza, hubieron consecuencias y se expulsó al hombre del paraíso de Dios. Sin temor de Dios, el hombre hace obras vergonzosas. Cuando Abraham llegó ante Abimelech y le dijo una media verdad,
Este le reprochó y Abraham le contestó que pensaba que en ese lugar no había temor de Dios. El temor de Dios es como el primer paso para acercarnos al paraíso de Dios. El temor de Dios es un pilar firme para estar con Jesús. Si temes a Dios, lo respetas. Si temes a Dios, admiras lo de Dios. Si temes a Dios, te sometes a Dios. El temor de Dios es aceptar lo de Dios. Y aún podemos decir que con el temor de Dios en su vida, el hombre obedece a Dios, obedece su palabra. Dios desea que le temas, no tanto que le tengas miedo, sino un temor que puede involucrar algo de miedo, pero es un miedo en donde nos acercamos a Dios en vez de alejarnos de Dios. Por eso que este ladrón decía, ¿aún no temes tú a Dios estando en la misma condenación? Porque él sí estaba temiendo a Dios en ese momento. Con el temor de Dios en su vida, es más probable que la persona se sienta compungida de pecado. Compungida significa siente pena por el mal que ha hecho, y eso fue lo que sintió el ladrón, y por eso podemos decir el segundo requisito es arrepentirse. El ladrón en la cruz se arrepintió de lo que había hecho, pero le decía al otro, Jesús ningún mal ha hecho. El Señor Jesucristo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto es temer a Dios. El ladrón tuvo temor de Dios y se arrepintió. El temor de Dios nos lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento es un requisito para la conversión, pero también es un requisito para seguir a Jesús. Un constante arrepentimiento por el pecado. Un constante arrepentimiento todos los días. Al arrepentirse, cada creyente tiene una actitud de humildad. El temor de Dios nos lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento es un requisito para la conversión, pero también es un requisito para seguir cada día a Jesús. Un constante arrepentimiento por el pecado. Todos los días pecamos. Al arrepentirnos, cada creyente tiene una actitud de humildad, y esa humildad nos lleva a la confesión de pecado. Todos los días nos arrepentimos. Hay dos textos que quiero traer a colación. Mateo 3:8 dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento son manifestaciones de que de verdad se está arrepentido delante de Dios. Este hombre en la cruz dijo, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. El fruto de estar pecando es la condenación. Pero frutos dignos de arrepentimiento son manifestaciones que demuestran que de verdad se está arrepentido, no de boca, sino de hecho y en verdad. Así que imagínense en una persona que está cometiendo delitos y delitos que merece la condenación, igual que el que peca merece la condenación, pero cuando se arrepiente y da frutos dignos de arrepentimiento, se muestra un cambio. El ladrón estaba cosechando lo que había sembrado. El reconocer el mal que se hizo es el primer paso para el arrepentimiento. Juan el Bautista sabía que la apariencia no muestra los frutos dignos de arrepentimiento. En el versículo 7, antes del 8 de Mateo 3, decía, generación de víbora, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? Y después del 8, el 9, dice, y no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos como padre. Eso no eran frutos dignos de arrepentimiento. La apariencia no es fruto digno de arrepentimiento. El estarse alabando no son frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento son evidencia de una vida cambiada. Hechos 26:20, en vez de darnos frutos dignos de arrepentimiento, dice obras dignas de arrepentimiento. Pablo decía que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. En cuanto a los frutos, el Señor Jesucristo en Mateo 7:16 dice, ¿acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Y en el versículo 18 de Mateo 7, Sermón del Monte, dice, no puede el buen árbol dar malo fruto, ni el árbol malo dar bueno fruto. Así que el fruto es algo innato de la persona, a la calidad, de la variedad. Este fruto debe ser un fruto de arrepentimiento. Podemos aplicarlo al carácter. Frutos dignos de arrepentimiento no son los mismos frutos de cada persona, porque cada persona tiene su carácter,
sus fuertes, sus debilidades. Pero las obras dignas de arrepentimiento son la acción que demuestra que es de verdad se está arrepentido. El ladrón mostró su arrepentimiento al dirigirse al Señor Jesús en la cruz, cuando Él le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hubo un cambio de actitud. Un cambio de actitud es arrepentirse, dar la vuelta y entonces seguir al Señor Jesucristo. Y se va afianzando nuestra vida en el Señor Jesucristo. El ladrón en la cruz no se sabe si tenía familia, pero de lo que sí podemos estar seguros 100% es que era hijo de alguien. Padre y madre que no lograron llevar a este hombre por buen camino. Lo que no lograron los padres de este ladrón, lo logró Jesús en la cruz. Desde la cruz el Señor Jesucristo soluciona todos los conflictos de cualquier índole, conflictos familiares, conflictos emocionales, conflictos económicos, conflictos de todo tipo. Nuestro carácter va siendo solucionado, va siendo moldeado por el Señor Jesucristo. Así que les pregunto, ¿cómo se siente un padre cuando ve a su hijo sufriendo los efectos de sus hechos, de sus errores, como decía el ladrón, nosotros merecimos justamente lo que estamos padeciendo, porque hicimos lo malo delante de Dios? Se decía en el Nuevo Testamento, de modo que Dios a todo el mundo ha dado arrepentimiento para vida. Arrepentirse delante de Dios trae vida. Vida en el Señor Jesucristo. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? De no estar siguiendo en esta vida lo que Dios quiere. Arrepentirse es reconocer que no estamos bien delante de Dios. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos o pereceréis, decía el Señor Jesucristo. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Judas el traidor tuvo remordimiento de pecado, pero no se arrepintió. 3 años pasó con el Señor Jesucristo y no se arrepintió. Traicionó al Señor Jesucristo. El ladrón en un par de horas se arrepiente porque reconoce que lo que estaba sucediendo ahí era lo que merecía él. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y convertíos, decía Pedro, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Con el temor de Dios, del pecador, se arrepiente y se convierte a Dios, o sea, es arrepentimiento. Entonces la conversión viene siendo la fe en el Señor Jesucristo. Este es el tercer requisito. Con el temor de Dios se arrepiente y el hombre deposita su fe en el Señor Jesucristo. No es solamente un remordimiento, sino aplicar entonces la fe en Jesús, que lo que dice Jesús es así. Que los padres del ladrón le dieran buenos consejos, pero el consejo debe ir acompañado del ejemplo. En este momento no había nada que los padres del ladrón pudieran hacer, porque ya el fin de su hijo se había ejecutado. Y aquí es donde Jesucristo entra en la escena de la vida de este ladrón. Cuando todo está perdido, Jesucristo tiene una solución. Que hoy estemos con Él. En Lucas 23:43, y dijo Jesús: este ladrón se dirigió a la persona correcta, depositó su fe en la persona correcta, por lo tanto es una fe correcta. Le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe encierra estos dos elementos, seguridad y convicción. De repente algunas cosas pasaban por la mente del ladrón, pero él sabía, estuvo seguro que el Señor Jesucristo, si se iba a acordar de él cuando venía en su reino, iba a estar donde Dios quería que estuviera. Así que cuando escuchó las palabras del Señor: hoy estarás conmigo en el paraíso, tuvo que haber llegado una gran paz al final de su vida. Se sintió como Adán y Eva en el Edén, en un estado inocente fueron creados Adán y Eva. Así llegamos en un estado inocente, confiando en Jesús cuando nos convertimos a Él, tranquilos. Probable que los padres del ladrón le hubieran dado buenos consejos. Otra vez le digo eso.
pero el consejo tiene que ir con el ejemplo. Y Jesús estaba colgado en la cruz. Ya el ladrón había escuchado las palabras de Jesús cuando dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. También después de esas palabras escuchó, pero ya se había arrepentido el ladrón cuando dijo: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. También un acto de fe cuando uno deposita su fe, su confianza en Jesús. Es un acto de fe en que sí funciona lo que el Señor Jesucristo dijo, o sí funcionará lo que el Señor Jesucristo dijo. El que cree en Él tiene vida eterna. Era el fin de un hijo malhechor que llegó a solucionar su conflicto con Jesús. Era una manía del ladrón, tenía esa costumbre de tomar lo que no era de él. Entonces fue llevado a la cárcel y fue ejecutado a muerte. Después el ladrón escucha a Jesús esa frase en donde él también soluciona los problemas de otros que son creyentes. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa, dice allá en Juan 19:27. Había que solucionar la estadía de María y la estadía y el sentimiento de una persona que perdió a un ser querido. Y quizás el de su tía también, porque recuerden que todavía iban a pasar 50 días hasta que viniera el Espíritu Santo a los creyentes. Así que estaba solucionando conflictos desde la cruz. Desde la cruz el Señor soluciona todos los problemas. Es importante que estemos crucificados con Cristo para solucionar cualquier caso que sea en nuestra vida. Con la fe en Jesús, toda persona debe estar presentando las peticiones delante de Dios. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Así que la fe en Jesús es importante el temor, es importante el arrepentimiento, pero hay que depositar la fe en Jesús de que lo que Él hizo es suficiente para que nosotros estemos con Él y para que nosotros cuando muramos también estemos en el paraíso, aunque podemos vivir en el paraíso desde ahora dependiendo de la calidad de comunión que tienes con Dios. Es importante eso, es importante hacer fruto digno de arrepentimiento, hacer obra digna de arrepentimiento. El Señor Jesucristo decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Nada externo puede satisfacer a una persona, ni el lujo, ni el recreamiento, ni el estatus social, solo Jesús. En el Edén, Dios se comunicaba con el hombre en forma natural. Así que la persona que confía en Dios se va a formar en forma natural con Jesús. El Señor Jesucristo dijo que el que creía en Él, de su interior correrían ríos de agua viva, corrientes de agua viva, un manantial de su interior. No lo externo hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. El que cree en mí, decía el Señor Jesucristo en Juan 3:38, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en Él, como dice la Escritura, la Biblia es la que presenta la verdadera fe en el Señor Jesucristo. Jesús es un paraíso en la vida del creyente. Así que para que la persona viva en el paraíso debe llenar estos requisitos. Temor de Dios puede ser en toda persona y arrepentimiento y perdón de Dios. Como dice la Escritura, el apóstol Pablo dijo que el que cree en Jesucristo será salvo con su casa. Si se sigue las enseñanzas bíblicas, dando el ejemplo como lo dio Jesús en la cruz al morir por nosotros, amar a los demás como Él nos amó, entonces será una persona que se edifica en Dios, se edifica con una vida cambiada, una vida que puede dar testimonio del cambio que el Señor Jesucristo ha dado en su vida. Así que este ladrón en la cruz todavía sigue predicando del Señor Jesucristo por esa acción de arrepentirse en el último momento de su vida. Las oportunidades que Dios nos da de arrepentimiento no son muchas, pero si las aprovechamos, cosa que no hizo el otro, solamente criticaba, injuriaba, como dice ahí la Biblia,
Así podemos escuchar del Señor Jesucristo, hoy estarás conmigo. Es importante, hermano, que escuchemos esa palabra de estar el hoy con el Señor Jesucristo, esa invitación cuando la aceptamos de ir al Señor Jesucristo, todos los que estamos trabajados y cargados, de seguro que podemos estar en la presencia de Dios, en la presencia del Señor Jesucristo. Hoy estará conmigo. La fe en Jesús es lo único que da vida, vida en esta vida. Y también para después de la muerte, escuchar esas palabras del Señor Jesucristo, hoy estarás conmigo en el paraíso, a donde van todos los que han creído en el Señor Jesucristo. Un paraíso creado por Dios, en donde dice ahí en Apocalipsis que el que venciere, Dios le dará a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Un paraíso que Dios quiere que el hombre viva en ese paraíso, que Dios desde que creó al hombre deseó que viviera en un paraíso. Volviendo a los ladrones, un ladrón le injuriaba. Reclamar al Señor es injuriar, no es fe en Jesús. El que no se arrepiente tiene una fe falsa, como el que injuriaba en la cruz, desafiando el poder de Dios, tentando a Dios. A Dios no se le tienta. Una fe falsa es pensar como piensa todo el mundo. Dice aquí en Lucas 23 que el pueblo, la gente le decía, sálvate a ti mismo. El que injuriaba decía lo mismo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Jesucristo no salva si no hay arrepentimiento y fe en Él, fe en Jesús. ¿Confías en Jesús? El Señor Jesucristo no tenía nada de qué arrepentirse. El morir en la cruz por lo que creen era su objetivo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. El injuriador, muriendo igual que Jesús en la cruz, no lograría nunca salvarse a sí mismo. Jesús venció la muerte, venció el pecado, venció el mundo, es el único salvador del mundo. ¿Quieres estar con Jesús? Teme a Dios, arrepiéntete de tu pecado, cree en Jesús, cree en Él. Jesús desea que vivas en un paraíso. Pon tu confianza en Jesús. Convierte esta Semana Santa en una actitud santa. Que Dios le bendiga a todos y tengamos una buena actitud de Dios en esta Semana Santa. Por lo menos hoy, Viernes Santo. Que Dios le bendiga. No puedo comprender la angustia que llevo a sufrir. El
Gracias, Cristo, del enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa,